Hablar con ella, Nati Saracho, Natalia Saracho, diputada nacional. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio. Pensaba, hay mil cosas que quiero charlar con Natalia, pero ¿sabés que hace unos días estaba viendo el documental de Maradona en Netflix? Se los recomiendo, es realmente muy bueno, es un trabajo sobre todo hecho sobre material de archivo muy bueno. A mí los documentales que están hechos con mucho material de archivo me gustan mucho. Y en algún momento, bueno, del documental hablaban de el origen de Maradona, de Fiorito, y pensaba, yo que estoy todo el tiempo trabajando con datos de la economía y demás, y veo todo mediante los datos, qué sé yo, pero digo, la verdad, yo no tengo ni idea qué es lo que le está pasando a la gente hoy en los barrios populares y cuál es el drama, porque a veces son como cosas muy específicas, ¿no? Las que se van alterando en la vida cotidiana de las personas que viven en los barrios a través de un programa económico como el que estamos viviendo. ¿Vos qué estás viendo de lo que está pasando hoy en los barrios, Natalia? Mira, yo vivo a 4 cuadras más o menos de donde se crió el Diego, en Fiorito, y sí, la verdad que es un orgullo mundial todo, y en este momento donde está muy compleja la situación, donde lamentablemente cuando nosotros estamos trabajando mucho lo de la agenda de familias endeudadas. Y eso surge por la recorrida. Digo, yo hoy me toca estar en el Congreso, pero tengo una agenda muy activa en el territorio, no solamente en mi barrio, sino recorriendo otros lugares, y salía mucho esto, de que ya era un problema que no era solamente para los sectores populares. Digo, por ahí aquel que tenía un trabajo registrado, con derechos garantizados como obra social, aguinaldo, iba a buscar la comida del comedor, ¿no? Y cambió, que para mí es algo que me llamó mucho la atención, que cambió. Antes eran los comedores, iban muchos chicos, y que ahora cambió. Ahora van más gente grande. Los jubilados prácticamente, ¿no? Que no llegan a fin de mes. Y eso es una novedad, digamos. Para mí hay un cambio de etapa que también está pasando, de que la gente más golpeada también es la gente grande. La gente grande que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la medicación, y que lamentablemente cada vez la situación está peor. La garrafa está más cara, la carne... Bueno, después tenemos gente que dice que si comes carne 3 veces por semana no sos pobre, ¿viste? Y todas esas boludeces que dicen algunos. Pero lamentablemente es una situación muy compleja, que tiene que ver con todo. Digo, vos me decís, bueno, ¿qué pasa? Y yo te puedo decir, está endeudada, no llega a fin de mes, tenemos el problema de recorte del programa como el Remediar, que para nosotros que vivimos en los barrios populares, y que yo fui también beneficiaria de eso, es que un pibe se te enferme y que lo llevas a la salita y que ahí te daban el ibuprofeno, o si tenía un dolor de muela te daban los antibióticos. Y hoy eso no está. En la provincia de Buenos Aires lo tenemos el gobernador que está sosteniendo eso, y en los municipios también, pero cada vez más grande la demanda. Claro. Que bueno, también es muy complejo. Mira, arranco por el tema de las deudas, porque la otra vez tenía una discusión. Nosotros acá estamos insistiendo con el tema de las deudas de la familia de hace mucho tiempo, y no tenemos problema en hablar de las empresas que cobran las tasas de interés que cobran. Yo el otro día discutía con una persona que trabaja en Mercado Pago por el tema de las tasas de interés que cobra Mercado Pago. Al mismo tiempo también es verdad que ahí la culpa también es del gobierno, que no regula, ¿no? Porque eso es algo que el gobierno podría regular, debería regular, y no regula. Y él me decía, bueno, pero en los barrios el tema no son las billeteras virtuales. En los barrios del conurbano el tema son los prestamistas de barrio. Y me citaba un trabajo que hizo hace poco el CIAS, no sé si lo viste, que hablaba sobre los menores de 25 años en los barrios populares, y que aparecía como primer factor de complicación el tema de las deudas con... los usureros de los barrios, llamémoslo de esa manera, los usureros de los barrios. ¿Puedo agregarte algo, Nati, a eso? Sí. Porque el otro día yo le hacía una nota a Nati por el tema de endeudamiento, y vos me dijiste algo que yo me quedé pensando, que es la gente que se quita la vida. Que además Tremendo. Es un tema que por suerte está en los medios muy fuerte estos días, porque ya triplican a los homicidios, pero que se desprende directamente de esto, y que es tremendo. Es tremendo, primero porque hay dos cosas. No es que... Para mí esto es una discusión que me parece que es una disputa más, digo, que tiene que ver que en el Congreso ya hay más de 30 proyectos presentados, y
otros bloques, no solamente Unión por la Patria. Entonces, claramente hay una necesidad de hablar de esto porque no hay un margen para hacérselo distraído. Pero me parece que le quieren sacar esa responsabilidad. Digo, no es casualidad que son pocos los proyectos que incluyen las billeteras virtuales. Y hay que reconocer eso. Hoy la gente se endeuda en un mecanismo que es el más fácil y que algunos pretenden instalar de que es... ¿cómo es que se dice? Lo quiero decir bien, pero no sé si me va a salir, que es saber manejar económicamente. Educación financiera, Sí, es un tema de educación educación financiera. financiera. Sí. Educación financiera, que es una forma de decir, bueno, no, vos no sabés o no entendés. Y yo digo, no es así, no funciona así. Digo, la gente no es que no sabe, la gente se endeuda porque necesita. Digo. No es que vos te endeudaste comprarte un auto o irte de vacaciones. No, me detengo ahí una pregunta, porque está muy bien eso que decimos, porque si no siempre se explica de ese lado. De hecho, Provincia de Buenos Aires tiene en tercer grado de los secundarios, en todos los secundarios públicos por ahora se dan clases de educación financiera tratando de explicar cuestiones prácticas, que me quedo con este detalle que vos hacés, a ver si no es un poco subestimar a los demás, como diciendo, che, por lo menos date cuenta que si te dicen este número vas a terminar, te están metiendo una tasa del 600% y vos pensás que está todo bien. Vos decís, acá hay una cuestión de necesidad, no es una cuestión de ingenuidad. Sabés que necesitás, que tenés que cumplir, tenés que hacer cosas, y bueno, vas donde podés, después lo resolverás. Sí, sí, y que hay un abuso, porque no es que no saben. Yo el otro día recorría en un barrio, me acuerdo, y decían, acá nosotros tuvimos campaña de Cooper recorriendo todo el barrio. Digo, ¿saben a qué sectores van a ofrecerle determinados Coppel. créditos? Cooper, que Sí, es, claro. que Sí, es sí. una tarjeta de electrodoméstico. Sí. Digo, ¿saben que hay un sector que no va a poder pagar eso? Pero claramente hay un negocio atrás. Que Sí, después lo que pasa terminan es que vendiendo la esas tasa- deudas. No, y que además la tasa de interés es tan alta. Mira, que ¿sabes con cómo que me te di cuenta pague yo? uno de cada 3 más o menos ya tenés el negocio hecho. Porque Nosotros venimos hablando del año pasado de esto, porque en cada recorrida que hacíamos en el territorio salía, pero fue cuando se discutió la reforma laboral, que había un artículo que decía que podías cobrar tu sueldo a través de la billetera virtual. Claro. Lo sacaron al artículo. Sí. Pero a mí en mi intervención en el Congreso, en el recinto, yo le digo, y salieron los del PRO a defender y a matarme, y yo dije, prestemos atención, porque cuando se enojan tanto es por algo. Claramente eran los representantes de Galperín en el Congreso, y dijimos, che, veamos esto. Pero vos imaginate si salía ese artículo ahí, con la gente endeudada Claro. sacándole Bueno, pero pará. todos sus ingresos. Yo lo leía porque Mechi Alessandro me pasó ayer. Sí, lo de Brasil. No, del tema de que sí está pasando con gente que cobra la UH por Mercado Pago o distintos programas sociales que los cobra, por Mercado Pago, por billeteras virtuales. Porque también, la verdad que, qué sé yo, uno por ahí lo tiene más con Galperín porque es la más grande y porque Galperín es un tipo muy desagradable y facho que tuitea desde su paraíso fiscal en Uruguay, pero hay otras billeteras virtuales que operan más o menos de la misma manera, o están también las casas de electrodomésticos, como vos decías. Y tampoco es que los bancos sean santos de nuestra devoción, porque... No, pero por lo menos tan regulados. Sí, pero al mismo tiempo también es verdad que los bancos a ese segmento de la población no lo dejan ni entrar a las sucursales. También es cierto eso. Históricamente no lo dejaban ni siquiera entrar a las sucursales los bancos. Entonces también. Pero a lo que iba es esto, que hay mucha gente que está cobrando los programas sociales a través de billeteras virtuales y que de ahí le están descontando la guita que deben a las billeteras virtuales. Entonces vos cuando cobrás los programas sociales, que de por sí ya no son muy altos, digamos, No, de hecho ya... te descuentan la plata que tenés en mora con la billetera virtual así de una. Sí, también ahora los pibes de plataforma que trabajan a través de las plataformas tienen más posibilidades de poder endeudarse más rápidamente a costo y tasas usureras, que terminan siendo después esclavos de su propio trabajo, digamos, ¿no? Que eso también es un desafío. Bueno, ¿cómo hacemos para conocer ese mundo y ver cómo lo representamos y trabajar en base a eso? El nuevo sujeto que supera ya, yo siempre digo que el sector de la economía popular somos los descamisados del siglo XXI. Creo que ahora hay un nuevo sujeto que son los trabajadores de plataforma. Que cuesta representarlo porque también, no sé, le pasaba como me pasaba a mí cuando yo empecé a cartonear, que decía, yo no me quiero organizar, quiero trabajar por mi cuenta, no quiero tener patrón. Y creo que a ese sujeto le pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿A qué empezaste a cartonear? A los 13. Muy chica.
Y lamentablemente... ¿Y hasta qué edad lo hiciste? Lo hice hasta el 2015 porque fue que me jodí de la cintura. Yo tengo dos hernias de disco que no puedo hacer más fuerza, que la mayoría de los que hacen ese trabajo se terminan jodiendo la espalda o la cintura. Pero bueno, yo decía, en ese proceso, a nosotros, por lo menos a mí me costó mucho identificarme primero como una trabajadora y después también salir a pelear por esos derechos, ¿no? Y entender que... ¿Y cuál fue el quiebre? Y fue el quiebre cuando nos empezaron a perseguir, cuando metían presos a los cartoneros, cuando nos sacaban la mercadería. No nos quedó margen de entender que ya si peleamos por la nuestra solo y en soledad no íbamos a conseguir nada. ¿Y vos entendés o ves, digamos, me interesa este punto que haces respecto a la economía de plataformas? Que no medio comparás lo que ocurrió con un sector de la economía popular. ¿No entendés que plataforma también forme parte de la economía popular? Yo ¿O no? ¿O vienen de otro... Mira, yo creo que hay un sector y no quieren estar en esa foto? No sé, te pregunto. Nada, yo no sé si entraría ahí o entraría en otra forma. Yo sé que tenemos un desafío de pensar las nuevas tecnologías como una forma de organización. Antes, organizar a los cartoneros era ir a tomar un mate y entender y conocer su vida y poder charlar y poder estar ahí. Hoy, lamentablemente, tenemos el celular que pasa todo por ahí y que hoy vale tanto poder tener una instancia de poder discutir algo, de pensar o de parar la pelota y decir, che, lo que estoy haciendo es un laburo, lo que estoy haciendo necesita derecho, estoy precarizado. Lo que pasa para mí hay otra complicación y ahí. usar la tecnología para organizarse. Lo que pasa para mí hay otra complicación ahí. Yo veía, ¿no? En estas horas, un relevamiento que estuve haciendo hoy antes de venir acá. Tenés despidos en la planta de Unilever, 60 personas en la provincia de Mendoza. Mirgor, 300 despidos en Tierra del Fuego. Granja Tres Arroyos, 250 por ahora en Entre Ríos. Parece que en provincia de Buenos Aires también puede haber despidos. Supermercado Toledo, que no está pagando los sueldos. BGH, 24 despidos más. En Mar del Plata, el frigorífico Sadowa. En Catamarca, Indumentaria Catamarca. Y mucha de esta gente que es despedida está yendo a las plataformas, pero no sé si se identifican como trabajadores de plataformas. Es como... Dicen, bueno, hago esto mientras tanto hasta que aparezca otra cosa. No, y hay trabajadores formales que agregan un segundo trabajo que es el de las plataformas. Sí, entonces es difícil caracterizar a esos porque son trabajadores formales. Que se identifique como yo soy un trabajador de plataforma, ¿no? Es como, hago esto... Está bien, pero... Como casi una economía de subsistencia. Yo lo llevo a ese tiempo porque a mí me pasaba lo mismo. Yo no lo veía como un trabajo. Yo decía, bueno, voy a conseguir otro trabajo y esto va a dejar... Y era solamente un momento nomás, ¿no? Y creo que todavía hay gente que piensa que la economía popular es solamente un momento de crisis. La verdad que ya hace más de 20 años que está. Entonces, claramente no es que era solamente por un momento de crisis. Yo creo que el desafío que tenemos ahí... Entiendo que es muy complejo, que en Argentina existe el pluriempleo, que los sueldos están bajos y eso también hace que vos no tengas un solo trabajo, pero me tocó estar en Brasil y ahí ya hay experiencia de organización con trabajadores de plataforma, ellos se están organizando y está surgiendo algo también de ese sector. Yo no sé si es economía popular o no, creo que hay que conocerlo y para conocerlo te tenés que acercar y tenemos que... empezar a pensar las nuevas tecnologías como una forma también o como una herramienta para poder organizar ese sector. ¿Te cuesta dar esa discusión dentro del peronismo? Porque, digo, la derecha entiendo que no la entienda o no la quiere entender, pero en la propia fuerza política, ¿cómo ves adentro esa discusión? Mirá, yo soy bastante crítica con esto. Imagínate que vengo de la economía popular y todavía hay gente que le cuesta reconocer el trabajo de la economía popular. Creo que pudimos avanzar un montón. Porque discutir el nuevo mundo del trabajo, el nuevo desarrollo también, es difícil. Es difícil más para un contexto donde la agenda electoral te está comiendo y está haciendo que cada vez esas discusiones queden atrás. Por eso creo que el desafío es intentar de que los problemas de la gente se impongan y que pensemos a pensar un programa de desarrollo también para lo que se viene. Y esto es... pensando en el nuevo mundo del trabajo, si a esos pibes no le hablas, si no le propones nada, si no lo ofreces y no lo conoces, no te van a votar, ¿no? Y no te van a votar porque no tienen derechos, no tienen nada que nosotros le podamos ofrecer. Y creo que es el desafío que tenemos hoy. Natalia, te saco de tema porque en estos días estuve hablando con Sheila Bilker y un fenómeno que decía, vos recordarás, en el 2023 habló mucho del voto joven, en todos los sectores sociales, en los barrios, en todos los lugares, y que muchas veces los jóvenes eran de alguna manera los que, lo voy a decir más
livianamente, militaban por Milei y iban, hablaban con los padres, con los abuelos, con los tíos, con los adultos de su familia y le decían, che, den una oportunidad. Vienen de fracasar con Macri, con Alberto, con el peronismo, con qué sé yo, vayan por acá. Primero, ¿ese dato vos lo registraste en algún momento? Sí. ¿Qué ocurría? Sí, de hecho yo creo que mi hipótesis es que para esas nuevas generaciones, de hecho yo tengo hijos adolescentes y les decía, bueno, me sentaba a discutir y a escuchar a ver qué pensaban ellos. Y bueno, y la realidad es que los mejores gobiernos del peronismo le quedaron muy lejos para toda esa generación. Sí. Entonces cuando vos le hablabas de derechos, cuando vos le hablabas de que podías tener mínimamente garantizado determinadas cosas, tenías que remontarte mucho tiempo atrás. y ellos decían, bueno, pero y nosotros no vimos todo ese proceso. Pero digo, Sheila me decía que empezó a producirse el fenómeno inverso, que ahora los padres están siendo, por una situación, por la crisis y demás, son los que están de alguna manera alejando a sus hijos de Milei porque dicen, bueno, esto fue lo que pasó. En un momento fui para allá, te acompañé, ahora nos retiramos. ¿Vos ves que se está dando el proceso inverso? Yo creo que un poco se da, pero también no quiero subestimar porque creo que la juventud es muy consciente de lo que está pasando y creo que de hecho creo que también nosotros subestimamos mucho y no le damos el lugar que tienen que tener, que es el de protagonismo de hoy, de pensar también en ser parte de un proyecto político. Nosotros tenemos que dejar de decir lo que vamos a hacer, invitar a la gente a pensar qué vamos a hacer. La ley de clubes de barrio, que entiendo estás trabajando muy fuertemente, que la presentás, se hace una actividad muy fuerte este viernes, ¿viene en ese sentido? Digo, proteger a los pibes, a las generaciones que vienen. Viene en ese sentido, viene en el sentido que es un proyecto que, más allá de que lo presento yo, se trabajó con clubes de barrio que tienen mucho trabajo y que es una ley federal, que no solamente de barrios, sino también de pueblos, que tiene ese sentido, ¿no? Bueno, pensar en este contexto, cómo esos tejidos sociales están siendo los actores hoy en el territorio, ¿no? Digo, si hoy no hubiera un club de barrio, un montón de pibes estarían en la calle, ¿no? Y estar en la calle, hay una idea también de que cuando el Estado no está, no hay nadie, ¿no? Y es mentira, cuando el Estado no está, hay otra forma de organización, que es la delincuencia, que es el narcotráfico, hay otra forma, no es que queda un lugar vacío. Entonces, me parece que el rol que tienen hoy los clubes de barrio, las iglesias, toda la comunidad que se organiza de distintas formas, hoy tienen que estar en la centralidad. Tienen que ser... Perdón, le cobran un impuesto a las apuestas online. Sí, el proyecto básicamente lo que dice es tenemos que hacer un relevamiento, que es ampliar la ley que ya existe de club de barrio, que hoy solamente el relevamiento existe para los que tienen personería, esto ampliaría para los clubes que no tienen personería, porque hay que saber también cuánto hay para pensar una política pública ahí, que es el desafío también de que si se da esta ley buenísimo, pero si no, saber también qué vamos a hacer cuando volvamos a tener un gobierno de vuelta del campo nacional y popular. Relevamiento... pensar en una tarjeta de clubes para gastos que tengan que ver con gastos básicos de los clubes. Eso se va a financiar, nosotros proponemos que se financien de los juegos online que tanto daño están causando en los pibes y en los pibes más pobres. Y creo que es eso importante, ¿no? Bueno, cómo ponemos en la centralidad a los sujetos y que ellos mismos puedan defender esa ley que va a hacer que por lo menos tengan más facilidad para poder tener su personería al día, que hoy es muy caro, y para poder también pensar que esos lugares no solamente son de contención, sino de formación. Digo, no hubiésemos tenido el Mundial con los jugadores que tuvimos si no hubiesen existido los clubes de barrio, que no solamente forman profesionales, sino a personas, ¿no? No fue casualidad que hayan sacado la bandera de las Islas Malvinas, esos pibes que vienen de los barrios. Obvio, totalmente. Y es algo impresionante la cantidad de gente que pone horas y horas de su vida. Yo, porque toda la vida jugué en club de barrio también y todo, y la cantidad de gente que pone horas y horas de su vida a cambio de económicamente nada para formar pibes, para acompañarlos, y son los fines de semana, los sábados, los domingos, en la semana. Y hay ahí como un tejido social que es impresionante. Tremendo, que nadie y que a veces se quita el valor ese, pero que es muy importante. Yo me tuve la posibilidad de recorrer muchos clubes y uno fue el de Enzo, que una de las propuestas que sumamos última fue de que haya un reconocimiento para esa formación. Por eso planteamos que tiene que haber un 5% de cada venta de esos jugadores que llegan a jugar en clubes importantes,
para las provincias que sea exclusivamente para fortalecer el deporte, ¿no? Porque vos te pones a pensar y decís, bueno, esa gente que está laburando gratis, encima arriba de eso vos le ponés un tarifazo, como está pasando en muchos clubes. No pueden pagar la boleta de luz. La luz y el agua, decís, es una locura. Ya tenés gente que está yendo a laburar gratis. O sea, ¿qué más le quiere sacar el Estado a esa gente, ¿no? Que está haciendo política pública, pues en definitiva es casi política pública gratis, ¿no? No, Milei quiere un pueblo triste también. Aparte de un pueblo hambriento, quiere un pueblo triste también. Te quería felicitar porque la verdad que es una noticia muy linda que leí en tus redes sociales, que pudiste terminar el secundario, que lo hiciste con el plan Fines. Nada, me parece siempre un desafío espectacular, la gente que puede terminar sus estudios de adulto, pero bueno, nada, ahí en eso de Nos Quieren Triste de alguna manera le vas a sacar una alegría a algún sector que te trataba de estigmatizar por ese tema continuamente también, ¿no? Sí, igual mira, yo siempre decía el otro día, ¿no? Que mucho no me gusta hablar de esto, de hecho, porque decía, ¿por qué no lo contás que estás estudiando? Y yo le decía, porque me parece que no tengo que rendir cuenta. Porque hay un sector que antes me pegaba porque no estudiaba y ahora me va a pegar porque estudio y yo reentiendo que no es a mí, ni no es a Nati, sino a lo que yo represento. Claro, obvio. ¿Sabes lo que pasa en el Congreso? Que cuando votan una ley contra los trabajadores, yo voto en contra. Cuando votan algo que tenga que ver en contra del pueblo, yo voto en contra. Y eso le molesta. Pero bueno, nada, sí, muy contenta porque lo terminé. Igual está bueno que lo cuentes, porque tal vez hay un montón de gente que... Sí, lo tengo que contar porque hay una política que... Y que a partir de eso por ahí se ve motivada a hacerlo también. Sí, por eso dije que lo iba a decir, lo iba a contar. Y porque también me parece importante que no es un logro individual, es un logro colectivo. Y que hoy está en un momento muy difícil. Yo estoy segura que hoy cuando te dicen y está en discusión el esfuerzo individual, nosotros tenemos que decir, por lo menos yo estoy segura que se necesita el esfuerzo individual, pero también el colectivo. Si no hubiese existido el lugar donde yo fui a estudiar, que es un espacio comunitario que queda cerca de mi casa y que tiene horarios que yo podía ir, no sé si lo hubiese podido hacer. ¿Entendés? Si no existen los clubes o las iglesias o los lugares en el territorio donde nos dan la posibilidad de poder estudiar en horarios donde venís de trabajar tarde, no sé si lo hubiese podido hacer. Por eso es importante la comunidad, es importante eso. Y es importante también decir que en un momento donde el gobierno nacional está recortando, hay una provincia que decide sostener la política que había llevado adelante Cristina y cómo nosotros tenemos que defenderla. ¿Y a vos qué te pasó con eso de terminar de secundaria? A vos, Nati Saracho, digo, no Nati Saracho diputada, a vos, Nati Saracho persona. ¿Qué te pasó con eso? Era una deuda que tenía. De hecho, mi hija termina el año pasado el secundario y vos imaginate que fue romper 3 generaciones. Mi vieja terminó, fue hasta 3er grado nomás. Mi abuela ni había ido a la escuela. Claro. Así que nada, era un orgullo. Era como la primera generación que podía terminar la escuela en forma, digamos, ¿no? Y mi hija me dijo, bueno, ahora te falta vos. Y yo le dije, sí, ya lo voy a terminar. Y este año lo terminé y fue como algo saldado, como decir, bueno, ya está. No solamente por la responsabilidad que me toca, que yo la siento todo el tiempo, todos los días. Hoy ocupar un lugar en el Congreso de representación, lo siento con mucha responsabilidad y entiendo que tengo que estar con la mayor herramienta posible para poder estar ahí. Pero en lo personal fue un desafío y una deuda que tenía y que me costó mucho. Así que... Nada. Y sabes, es algo importante porque para mí también es parte de la Argentina que tuvimos y que no queremos dejar de tener, que es la Argentina de la movilidad social. Qué sé yo, mi abuelo era analfabeto, vino de Italia, era analfabeto, mi abuelo albañil de la construcción y qué sé yo, bueno, yo pude estudiar, ¿viste? Y en otros países por ahí eso lleva 5 generaciones, ¿viste? Y entonces digo, y eso en algún momento fue muy representativo de la Argentina. Y me parece que es lo que tenemos que recuperar y que no tenemos que dejar que se lleven puesto, porque en definitiva cuando se quieren llevar puesta la educación pública también se quieren llevar puesto eso. Sí, también necesitan generaciones que no tengan
estudio para poder avanzar en discusiones que por ahí mucha gente no entiende o no le presta atención o no le da la dimensión de la importancia que tiene. Nosotros tenemos que reivindicar las políticas que pudimos conquistar hasta acá y defenderla y también discutir, porque es verdad que hay que discutir el sistema de educación y pensar también cómo podemos pensar en ampliar todas esas políticas públicas. Yo la verdad que soy muy crítica a veces con la educación porque... nada, creo que nosotros tenemos la capacidad de poder mejorar y una de las cosas que por lo menos tiene el peronismo es la responsabilidad de pensar en eso. Nosotros tenemos que dejar de administrar las crisis y entender que necesitamos un programa de gobierno, un plan de gobierno donde se pueda discutir qué sistema educativo queremos. Hablar de los sueldos de los docentes, pero también qué sistema de educación queremos, que no dependa si naces en Fiorito o en una provincia en el norte o en la ciudad de Buenos Aires, sino que todos podamos tener las mismas posibilidades para poder ir a las universidades, para poder estudiar distintas carreras, ¿no? Natalia, y en ese punto, ¿vos pensás que se está estructuralmente el peronismo está pensando un plan? ¿O está ahí? ¿Viste? Porque algunos te dicen a veces, ya sabemos cuál es el plan del peronismo, porque el peronismo es en sí mismo un plan. Uno puede objetar o no ese planteo. Pero digo, ¿ves que alguien esté trabajando? ¿Ves que globalmente el partido esté pensando en esas cosas? Mira, yo creo que no hay algo unificado, creo que ese es el desafío que tenemos, pero sí cada sector viene trabajando. Digo, cada sector dentro del peronismo tiene su observatorio, su equipo de trabajo. Pero bueno, y hay que buscar la síntesis, decís vos. Yo creo que hay que buscar una síntesis para poder tener puntos en común de poder avanzar. Yo creo que vamos a ir a un escenario muy difícil. Estoy convencida de que vamos a sacarlo a este gobierno, que tiene fecha de vencimiento. Estoy convencidísima. Creo que el desafío es pensar para qué queremos volver a estar en el gobierno. Y eso tiene que ver con algunos puntos en común. ¿Qué vamos a hacer con la deuda del Fondo Monetario? ¿Qué vamos a hacer con las deudas de la familia? ¿Qué vamos a hacer con el partido judicial? Porque ya no es un poder, es el partido judicial. ¿Qué vamos a hacer con Cristina? ¿No? Y creo que esos son puntos en comunes que tenemos que pensar de acá en adelante para poder encontrar una síntesis y para poder entender también que el que le toque ocupar el lugar de representación del peronismo tiene que conducir el todo y no las partes. Y ahí me detengo, porque en un momento uno habla de nombres, digamos. Uno puede entender que tu candidato es Juan Grabois, pero también reconoces, digamos, el rol a Kicillof, la mencionás a Cristina, y todos los que seguimos un poco el peronismo sabemos que ahí es una familia que está tirándose con los platos un poco, está en una situación de tensión. ¿Qué crees que debe ocurrir? ¿Lo entendés como algo natural? Vos también me imagino que en los barrios que sos militante también te deben encontrar gente que te diga, che, yo no quiero que me den a elegir entre dos personas que yo quiero, me siento representado. ¿Qué pensás? ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Por qué se llega a esa situación de tensión? Yo creo que porque hay una disputa que nosotros no nos tenemos que asombrar, digo, a veces nos cansamos y está bien, pero no hay que asombrarse que hay una disputa de la conducción del peronismo. Está bien, digo, nunca fueron lo más armónicas que queremos, ¿no? Pero yo lo que creo que no podemos, el error que no podemos cometer es tirarle esa responsabilidad a la gente, ¿no? Okay. Nosotros tenemos que saldar nuestras discusiones, si tenemos que ir interna, pero no tenemos que trasladar. La gente ya tiene demasiados problemas para que encima nosotros le traslademos los problemas de la política. Bueno, pero hacer una interna no sería trasladarle los problemas de... Alguien me decía... Para el militante, para el que simpatiza, es puro estrés tener que decirle, che, tengo que elegir entre esto, que los dos, digamos, para mí formaban parte de lo mismo, puede entender este militante, este simpatizante. Está bien, pero no es lo mismo ir a una interna que todo el día en los canales de comunicación estemos hablando de la interna. Claro, okay. No nos operemos entre nosotros. ¿No? Eso es lo que quiero decir. Digo, la gente va a ir a votar y va a votar lo que sienta, lo que quiera. La verdad que Cristina, para mí, digo... es lo más cercano a lo que puedo garantizar derecho y reconocer toda una trayectoria. Hoy está presa injustamente, entonces me parece que son escenarios distintos. Después está Axel, digo, que fue el mejor gobernador que tuvimos, que está siendo un opositor a este gobierno y que lamentablemente hoy le está tocando
nada, estar al frente de una provincia también que tiene muchos recortes, llevando adelante, se la está bancando. Es una verdad también que queda un año todavía para gobernar, que hay que pagar sueldo, Sí. que hay que pagar alimento, que hay que pagar medicación. Yo lo que no creo es que tengamos que lastimarnos tanto en una interna que... ¿No lo vas a mencionar a Juan? Sí, ¿Como lo voy a candidato? mencionar. Ah. Mi candidato siempre es Juan. Por eso, digo, no. Sí, nosotros estamos convencidos de que si no hay una síntesis, de que no hay más o menos y todos van a ir a la guerra, nosotros, y hay algo que no nos representa, vamos a tener Siempre nuestra propia... Es una carta que está arriba de la mesa, Sí, digamos. nosotros Está bien. siempre la usamos. Y también una unidad sin un programa, una unidad solamente electoral, a nosotros no nos convence, nosotros lo planteamos siempre, es un espacio político que siempre dijo su posición, así que no creo que asombre eso, pero nos gustaría mucho que haya una unidad para entender que hoy solamente lo que importa es sacarlo a Milei. Natalia, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Charlamos con Natalia. la diputada nacional Natalia Saracho. Hasta las